¿Qué es lo que pasa cuando tenemos esta inflamación de bajo grado? Va a haber una alteración, se ha visto que hay una alteración sobre todo en lo que es el circuito de la dopamina, ¿no? Entonces, y en la secreción, en la elaboración, la formación de el triptófano, que el triptófano es el componente por el cual se forma la serotonina. Entonces, una de las cosas que se postula es de que estos productos de la inflamación de bajo grado pueden alterar lo que es la secreción de estas sustancias, dopamina, serotonina, y alterar también lo que es la conducta. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompañan, familia TDAH, comunidad TDAH. Te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, dándote la bienvenida a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching, para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más de la vida de sus hijos y también sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos con un episodio y contaremos siempre, como todos los sábados, con invitados consagrados como el día de hoy, que desde su experiencia compartirán tips y estrategias para todos ustedes. Todo esto y más, y mucho más, en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Mamás, papás, qué alegrías tenerlos el día de hoy a todos ustedes, maravillosa comunidad TDAH, para poder hablar el día de hoy por el mes del TDAH acerca de un tema de gran importancia. Cuando abordamos un TDAH desde casa, con el terapeuta, con el coach, hablamos de una serie de situaciones como pensamientos, como cognición, como comportamiento, y no aumentamos las variables que pueden estar involucrados alrededor de un diagnóstico TDAH. Endocrinología nos lleva justamente a este mundo apasionante de investigar qué relación puede haber entre tal vez la atención, tal vez la concentración, tal vez la hiperactividad, la impulsividad con el área endocrinológica. Por eso es que el día de hoy tenemos con nosotros a una invitada de lujo y ya parte de la familia de Yo Te Escucho, a la endocrinóloga Magali Chávez. La doctora Magali estudió medicina humana en la Universidad Particular de San Martín de Porres. Realizó el internado médico en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Tiene un diplomado en nutrición y actividad física por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, un posgrado en endocrinología por la Universidad Nacional Federico Villarreal, es graduada en endocrinología del Hospital Nacional Guillermo Almenara y actualmente es médico asistente en el Hospital Almenara. Magali, ¿qué tal? Muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ver qué podemos aprender el día de hoy, compartir lo poco o mucho que pueda yo darles a ustedes. No, muchísimas gracias, doctora, porque realmente el tema endocrinológico es fascinante. Si bien es cierto, cuando abordamos el TDAH sobre salud, hablamos muchas veces de nutrición y nos quedamos tal vez en el tema de nutrición para TEA, para TDAH, pero de repente ya hoy en día los papás que tienen más acceso a la información ven otros componentes químicos que son parte del TDAH, van aprendiendo dopamina, serotonina, norepinefrina, noradrenalina, GABA, pero también empiezan a escuchar, Carla, cortisol. Y empiezan a escuchar en la adolescencia los cambios hormonales influyen más en la sintomatología, pero actualmente están las noticias dándonos información última acerca de la inflamación de bajo grado y que esto podría estar relacionado tal vez con algunas sintomatologías interesantes en el TDAH. Doctora Magali, ¿qué es la inflamación de bajo grado? Bueno, la inflamación de bajo grado es la secreción de determinadas sustancias inflamatorias por parte de algunos tejidos, ¿no? Dentro del contexto de la endocrinología mucho tiene que ver también la microbiota intestinal, ¿no? La microbiota intestinal, cuando tenemos una alteración entre las bacterias, ¿no? Que tenemos a nivel intestinal, cuando se altera la permeabilidad, aparecen sustancias tóxicas como los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas que tenemos en el estómago, bueno, en los intestinos, mejor dicho, y eso va a generar
esos lipopolisacáridos van a generar que se secreten hormonas, citoquinas inflamatorias, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, y eso va a conllevar a una inflamación. Es la presencia de esas sustancias, interleuquina, factor de necrosis tumoral, PCR, van a hacer una inflamación, y la inflamación va a tener efecto en todo el organismo, ¿no? Dentro de lo que he visto también dentro de la revisión que he podido hacer, una de las cosas que yo veo mucho también en consulta es que vienen muchos pacientes con trastorno de TDAH, autismo, etcétera, y que tienen un problema de peso. Y el problema es de que este aumento de peso lo que va a ocasionar es una resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina es un agente inflamatorio. Entonces, por eso es de que la inflamación, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos esta inflamación de bajo grado? Va a haber una alteración, se ha visto que hay una alteración sobre todo en lo que es el circuito de la dopamina, ¿no? Entonces, y en la secreción, en la elaboración, la formación de el triptófano, que el triptófano es el componente por el cual se forma la serotonina. Entonces, una de las cosas que se postula es de que estos productos de la inflamación de bajo grado pueden alterar lo que es la secreción de estas sustancias, dopamina, serotonina, y alterar también lo que es la conducta. Entonces, por eso también dentro de todo lo que es el tratamiento, que el tratamiento para cualquier enfermedad se incluye también la alimentación. Y justamente hay varios estudios relacionados con lo que es la dieta mediterránea, ¿no? Que es alta en antioxidantes y que es alta también en fibras, ¿no? En fibras no digeribles, que lo que hace es mejorar la permeabilidad de la barrera intestinal para evitar que esos lipopolisacáridos que generan toda la respuesta inflamatoria aparezcan, y se repara también la barrera intestinal. Entonces, eso tiene más estudios lo que es la dieta mediterránea. Y es muy interesante porque cuando nuestros hijos diagnosticados con TDAH solamente hablan con el nutricionista, porque van al nutricionista, doctora, por el tema de la medicación, el metilfenidato, justo uno de los efectos que tiene es reducir el apetito. Pero en realidad ahora lo que usted nos comenta es fundamental, porque la dieta mediterránea va más allá, va justamente a la ayuda y la producción de estos neurotransmisores importantes, porque al final cuando habla de la inflamación sistémica y esta alteración de los circuitos, va hacia la línea de la atención, entonces la atención se ve afectada por el proceso inflamatorio. Además hay que tener en cuenta una cosita también, el paciente que tiene TDAH, ¿ya? TDAH yo digo frente, ¿ya? Estos pacientes, como todo el mundo sabe, todos los seguidores de tu podcast saben, tienen un gran problema de impulsividad, y realmente los problemas que más tienen es la ganancia de peso. Eventualmente pueden ganar mucho peso. ¿Por qué? Porque no tienen control de impulsos, porque el hábito de comer también, comen por ejemplo leyendo, mirando la tablet, comen por comer, entonces ganan peso. Entonces justamente esa ganancia de peso perpetúa el ciclo de inflamación. Entonces, y justamente la inflamación crónica de bajo grado también, ¿con qué está asociado? Está asociado también a aumento del riesgo cardiovascular. Y curiosamente, también, ¿qué es lo que pasa? Esta inflamación de bajo grado asociada a la resistencia a la insulina va a condicionar que el paciente tenga más ganas de comer alimentos palatables. O sea, quiero comer grasa, quiero comer dulces, y lo va a inducir. Ahora, ¿cuál es el otro problema también que puede presentarse con el tiempo? Que el paciente gana peso, hace su régimen de alimentación baja, pero vuelven a ganar peso. Y justamente la reganancia de peso es un problema común y no está relacionado con falta de voluntad. Porque mucha gente dice, no, él bajó y ha engordado por falta de voluntad. No es así, sino que el sistema nervioso, cuando tú pierdes peso, tu metabolismo basal va a bajar. 1. Y 2, te va a dar el sistema nervioso va a secretar neurotransmisores y va a secretar también hormonas que van a alterar el ciclo hamia-saciedad, porque el objetivo de tu cuerpo va a ser mandarte al peso que tenías antes. Entonces vas a secretar grelina, neuropéptido Y, y va a disminuir la leptina. Entonces tú vas a querer comer y vas a empezar a comer y te va a dar mucha ansiedad por comer cosas más palatables, dulces, grasas. Entonces vuelve a haber la ganancia de peso. Entonces dentro de todo eso, ya como son mecanismos ya conocidos, justamente
también a veces uno dice, no, yo voy a bajar con fuerza de voluntad, y te creo, ¿eh? Sí lo puedes hacer, pero a veces hay gente que me dice, no, que hago dieta y no bajo, o la frase que más conozco, como poco y no bajo. Entonces, cuando un paciente me dice eso, o sea, lo más fácil es decir, está mentiroso, tú no estás viendo nada, tú tragas nomás. No, no es así, porque para empezar, tu metabolismo basal, después de haber perdido peso, es menor. Por lo tanto, necesitas más energía para quemar. 1. 2. Que a veces matarse de hambre no te hace perder peso, te enlentece más el metabolismo. No todos bajan de peso igual. Tercero, ya el uso de medicamentos está considerado dentro del manejo. Y porque el medicamento sí te facilita, ¿para qué? Pero sobre todo porque controla esos mecanismos biológicos que favorecen la ganancia de peso. Entonces, y sobre todo de que cuando una persona baja de peso, gana peso y quiere volver a perderlo, le es más difícil. Es más complicado. Entonces, porque el cuerpo tiene una memoria metabólica que va a decir, no, ya me mataste de hambre la vez pasada. No voy a soltar mis reservas. Entonces, eso condiciona también una inflamación. La grasa, sobre todo la grasa visceral, la barriguita, es lo que condiciona la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina aumenta la presencia de marcadores inflamatorios. Y esos marcadores inflamatorios perpetúan el ciclo de ganancia de peso y de disminuir la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque esos marcadores inflamatorios van a bloquear la lipólisis, o sea, te van a dificultar quemar grasa. Entonces, es todo un circuito. Entonces, por eso... Y acá, muy importante, la dieta mediterránea, puedes usar dieta cetogénica, o sea, la dieta, cuando yo le digo a los pacientes, siempre el kit es obviamente quitarse la chatarra, esa es la parte, el azúcar, pero siempre les digo el carbohidrato, no la grasa, no la proteína, el carbohidrato, porque el carbohidrato es el diablo, eso es lo que te hace realmente, te empeora la insulina y te da más ansiedad por comer. Cuando uno come más carbohidrato, te da más ganas de comer. Entonces, las dietas cetogénicas, por ejemplo, que es un grupo de dietas, o sea, el régimen de alimentación tiene que basarse en muchas cosas. Un régimen de alimentación estándar, de dieta, toma tu dieta de 700 kilocalorías, o sea, no es para todos, porque no todos bajan de peso igual. No todos tienen tampoco los mismos ingresos. No todos tienen también la persona que le ayude con la dieta. ¿Te cocina solo? ¿Te cocina tu mamá? El presupuesto familiar. De repente el presupuesto familiar no está para una dieta cetogénica, que es una dieta alta en grasa y proteína. Pero la dieta cetogénica, ¿qué podemos rescatar? El uso, por ejemplo, de grasas saludables como el aceite de oliva. El uso del pescado. Bajo en carbohidratos, muy bajo en carbohidratos, ¿no? Entonces, eso sí se puede rescatar, por ejemplo. Y en la dieta mediterránea, pues, acá es más sencillo hacer una dieta mediterránea porque es mejor, es más, en resumen, es comer más de mercado que de supermercado. Entonces, que comas tu fruta, tu verdura, y tiene que ser algo que el paciente pueda hacer en el tiempo, o sea, que pueda hacerlo por un tiempo prolongado, no que baja de peso, ya bajé, ¡pum! No, tiene que ser algo que pueda mantener en el tiempo, y eso es algo que ya a los pacientes se les dice, la obesidad es una enfermedad crónica. No es que baja de peso y se arregló, no. Porque tu cuerpo, una vez que bajas, va a querer volverte a llevar a ganar peso. Y tienes que hacer un montón de mecanismos para no volver a ganar peso. No sé si tú has visto, había un concurso de Biggest Loser, no sé, de esos de TLC, creo. Sí. Entonces, ellos hacían dieta, hacían ejercicio, o sea, los llevaban al límite y bajaban. Pero después se hizo un estudio y se vio cuánto peso, porque esos eran grandes obesos, ¿no? Y se vio que, si bien es cierto, ganaron peso, porque a pesar de todo, volvieron a ganar peso y en promedio los participantes reganaron 41 kilos de peso. No llegaron a su peso inicial, pues estamos hablando de grandes obesos, claro. ¿No? No volvieron a su peso inicial, pero volvieron a ganar peso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es una enfermedad crónica que puede tener sus momentos bien, sus momentos mal, y en tus momentos mal volver a ganar. Y mientras ganas peso, aumenta la inflamación. ¿Y qué síntomas te da la resistencia a la insulina con su inflamación de bajo grado? Sueño, cansancio, dolor de cabeza.
te levantas sin apetito en las mañanas, tu mayor ganas de comer es tarde y noche. Después de las 4 tienes más ganas de comer, de picar, y esas ganas de estar picando dulcecitos y toda la cosa, ¿no? Entonces, y obviamente también está asociado, la inflamación de bajo grado también está asociado a dolor muscular, obviamente el exceso de peso, dolor articular, incluso dentro de algunas ya patologías, como por ejemplo las oncológicas o también las enfermedades articulares tipo artritis, o incluso las enfermedades dérmicas como la psoriasis. Lo que se sugiere es también mejorar la alimentación, porque esta inflamación de bajo grado asociada a resistencia a la insulina puede empeorarte esas condiciones también. Entonces, eso también es una de las cosas que nosotros tenemos que ver. Entonces, endocrino ya está dentro de varias especialidades, porque ahora nosotros hablamos de síndrome cardio-reno-metabólico. O sea, endocrino tiene que ver con cardio y tiene que ver con nefrología. Y ahora también endocrino ha entrado con lo que es, o sea, sin querer, ¿no? Sin querer nos vamos juntando especialidades con lo que es el hígado graso. Porque el hígado graso es la causa más común de cirrosis. Y es una causa de trasplante también, la cirrosis por hígado graso. ¿Y de dónde parte el hígado graso? Del exceso de peso. Y de la resistencia a la insulina y la inflamación de bajo grado que termina destruyendo la célula hepática. Entonces todo está unido y el punto de partida es la alimentación. Y doctora, nos pueden hacer la pregunta de, ¿y es lo mismo una afectación de la inflamación de bajo grado en niños que en adolescentes que en adultos? Mira, si, claro, tendrías en una inflamación, las patologías son distintas, ¿no? Una inflamación de bajo grado en niños puede estar asociado a un TDAH, en adolescentes también. Y en adolescentes, sobre todo, ahí es donde ocurren las primeras grandes ganancias de peso. Y si tenemos un niño o un adolescente obeso, es muy probable que sea un adulto obeso. ¿Qué es lo que pasa? Si tú eres obeso desde una edad muy temprana, tú tienes más posibilidades de ser un diabético joven. Y un diabético joven es una persona que se infarta joven. Entonces, y un diabético joven tiene otro tipo de complicaciones. En cambio, una persona adulta que gana peso, lógicamente, puede hacer diabetes, pero no con la severidad que, o sea, no es lo mismo hacer diabetes a los 30 que hacer diabetes a los 60, ¿no? O de hacer diabetes a los 80, ¿no? Y no es porque, ya está viejito, ya viviste, no, sino que no tienes tiempo de hacer las complicaciones. En el caso de la diabetes, las complicaciones más temidas es la amputación, que es recontra temida, y es la enfermedad renal crónica, ¿no? O sea, la diálisis, eso es lo más temido. Pero tenemos que ver, si yo tengo un niño que es obeso desde niño, no sé, y sigue obeso adolescencia, y es obeso adulto, no sería raro que antes de los 30 ya sea diabético. Y si es diabético joven, ¿no? Toda la inflamación de bajo grado, ¿en qué influye, no? También en lo que es las arterias. O sea, la arteria, va a haber lo que es el acúmulo de colesterol. Y también vamos a tener un paciente que va a tener un hígado graso, una cirrosis, puede llegar a una cirrosis por hígado graso. Y un niño que es obeso, un adolescente, estos mediadores inflamatorios van a repercutir en su hígado también. Entonces puede hacer un hígado graso a muy temprana edad y ser trasplantado a muy temprana edad. Entonces, acá la alimentación es difícil. La ventaja que yo digo de acá, porque yo a veces, uno cuando viaja al extranjero nota cosas, ¿no? Entonces, acá en el Perú no tenemos los superobesos que yo he visto en Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué? Porque acá, gracias a Dios, nuestra cultura es comer en casa, comer preparado. O sea, el comer en la calle, a lo mucho será tu menú, pero el comer que el Kentucky, el comer la comida rápida, es una cosa como premio, como cosa semanal. Te dan tu gaseosa y es una gaseosa que para ti ya es grande. Entonces, aparte de eso, por eso no tenemos esos superobesos. El paciente que yo he visto en mi práctica con más peso tenía 178 kilos. O sea, no he tenido paciente que yo recuerde que haya pasado el límite de la balanza. Yo no recuerdo. Pero ya en Estados Unidos los tienes que pesar en balanzas especiales. Por ejemplo, en el hospital donde trabajo hay pacientes obesos, pero no tenemos cama para obesos, no tenemos
tomógrafo para obesos, no tenemos, porque no necesitamos. Entonces, y eso es un punto a nuestro favor. O sea, no tenemos que alimentarnos de comida chatarra. Lo que pasa es que en los niños con TDAH hay una predisposición a querer comer esas cositas, ¿no? Que el pollito broster, que el dulcecito. Entonces, ese es, digamos, con lo que tenemos que luchar, ¿no? Porque así alegremente que te vayan a aceptar que la verdura es un poco difícil. Y justamente con el diagnóstico, doctora, qué importante, porque si hablamos acerca de TDAH como tal, con sus comorbilidades, una de las comorbilidades importantes es el trastorno por atracón. Uno puede ir reconociendo un TDAH impulsivo desde la escuela porque ves debajo de su cajón lentejitas y chocolates y bolsitas de caramelos y esa impulsividad que justamente tiene esta energía, como usted dijo al inicio, se puede observar en estas ganas de comer constantemente, y si no está haciendo nada, va y busca que la galleta de casa y me abro la alacena y que me abro una bolsa más y le pide a los amigos algo de comer. Entonces el trastorno por atracón es una señal importante que a veces no se toma mucho en cuenta con los niños porque se acostumbra a ver al niño que coma mucho para que se alimente bien, y si uno no come, mamá se preocupa y más bien te dice, ¿qué más quieres para comer? Claro. Y aparte también de que el azúcar nos va a activar un circuito de recompensa en el cerebro. O sea, a mí me gustan los dulces, yo no lo voy a negar, pero ya con el tiempo y con todo lo que uno va aprendiendo, y uno también cuando tiene hijos quiere cuidarse, o sea, ya empieza a ver el mundo diferente. Entonces, una de las cosas que yo he reducido es el azúcar. O sea, que prácticamente no tomo. Y eso está bien porque cuando tú ya empiezas a tomar, cuando tú ya tu paladar se desacostumbra al azúcar y te vuelven a dar algo con dulce, ya no lo aguantas, o sea, te empalaga, te cae mal. Lo mismo, entonces, desacostumbrar el azúcar, yo siempre le digo a mis pacientes, la parte más difícil es que te quites el dulce. 3 días vas a sufrir y de repente vas a querer matar a todo el mundo, pero el 4.º día ya vas a notar que tu paladar no va a recibir lo mismo. Ahora, lo bueno es que tenemos buenos sustitutos del azúcar. ¿Son caros? Sí, pues no lo voy a negar. Es caro. Pero, por ejemplo, para hacer postrecitos, ya existe la lulosa, que es un poquito más asequible, existe el fruto del monje, o sea, ya tenemos, y ya hay pues recetas, clases, cursos para poder, ¿no? Para poder hacer todos estos postrecitos, ¿no? Yo se le digo a mis pacientes, hágase su mazamorra morada, pero que le separen a usted su porción sin azúcar y usted le eche stevia. Exacto. ¿No? Su arroz con leche ya sin azúcar, le pone usted su stevia. Entonces, así poco a poco el paladar se va acostumbrando. Ahora ya existen ya un montón de cosas. Existen los fideos hechos a base de konjac, que no tienen carbohidratos. Existen los chocolates sin azúcar. El chocolate, curiosamente, es algo saludable siempre y cuando tenga más concentración de cacao, claro, más bitter, ¿no? Entonces, hay opciones con las que se pueden trabajar. Ahora ya hay chocolates endulzados con eritritol, ¿no? Que es como para esa cosita dulce que tú quieres, pero sin tener que atracarte con el pastel, ¿no? Entonces, tienes opciones. Doctor, y cuando usted mencionó acerca de las manifestaciones que habían en los adultos de fatiga crónica, la niebla mental, por ejemplo, en los niños, la inflamación de bajo grado se puede ver, por ejemplo, en la memoria, más allá de la inatención. ¿Hay otra afectación que podamos ver en nuestros hijos? Bueno, cuando tú tienes un niño que tiene inflamación de bajo grado, bueno, se puede asociar con las manifestaciones del TDAH, también puede asociarse con falta de concentración, con somnolencia, cansancio, es muy variado. Si bien es cierto, no hay un estudio categórico que te diga la inflamación de bajo grado igual TDAH, no hay, pero tenemos que entender que nosotros no solamente somos mente, somos cuerpo y mente. Entonces, definitivamente, todo lo que comes, todos los nutrientes que recibes, definitivamente tienen un efecto sistémico, tienen un efecto en todo el cuerpo, ¿no? El carbohidrato que comes te da energía, pero si comes mucho carbohidrato vas a producir todos estos productos de inflamación de bajo grado, se va a alterar tu microbiota, etcétera, etcétera. Entonces, es cuestión de, más que todo, no impedir, porque yo a los pacientes no les digo, no comas nada, porque, o sea, no tiene sentido. Peor es cuando tú les prohíbes algo, porque hay algo de que es la prohibición, como que
te tienta más a hacer lo contrario, ¿no? Entonces le digo, por ejemplo, hay pacientes que me dicen, ¿sabe qué, doctora? Yo toda mi vida he tomado mi café en la mañana con 2 cucharaditas de azúcar. Ya, quédate con eso, ¿no? Pero ya no me comas tu café con 2 cucharaditas de azúcar y 2 panes y tu Quaker, pues, ¿no? Claro, entonces, exacto. O tomas el Quaker o comes el pan, pero no me comas todo. Entonces, esa moderación. Y siempre lo que les recomiendo es comer más proteína. No sé si antiguamente, hasta hace poco, la pirámide nutricional, la muy conocida pirámide nutricional, ponía de 6 a 8 porciones de carbohidratos, 2 a 3 de proteína, no nota así. Ahora esa pirámide ha cambiado y esa pirámide, ya por lo menos en nuestro entorno médico, eso de los 6 a 8 porciones de carbohidrato al día, olvídate, o sea, eso no era real, pues, ¿no? Pero sí tenían a la cabeza está la proteína. Las grasas siempre las han declarado el gran culpable de la obesidad en el mundo y no es así. El gran culpable de la obesidad en el mundo es el carbohidrato, sobre todo un ingrediente muy específico que es el jarabe de maíz alto en fructosa. Ese producto es el gran responsable porque a eso le echan a todo, a las galletas, a los dulces, a los nuggets, a las hamburguesas, a todo le echan, ¿no? Y es un producto, a las gaseosas. Ese es un producto que es el gran responsable de la obesidad a nivel mundial, por lo menos en Estados Unidos. Entonces, ese ingrediente es el proscrito, el que tú veas, dice jarabe de maíz alto en fructosa, descartado. Entonces, ¿por qué? Porque ese jarabe de maíz alto en fructosa hace que tus picos de insulina trepen así. Entonces, porque cuando uno come un carbohidrato, la glucosa sube, viene un pico y de ahí viene el bajón. Exacto. Y curiosamente en la resistencia a la insulina pasa algo muy particular. Comes algo dulce, o sea, para tú hacer diabetes, tú primero estás con una glucosa normal, pues después glucosa normal con niveles altos de insulina, después niveles altos de insulina con glucosas altas y luego diabetes. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese interín, si tú sigues con esa alimentación, comes algo dulce, sube la glucosa, sube y hay un pico de insulina. Luego la glucosa baja así y haces un bajón y haces una hipoglicemia, o sea, te baja. Porque el páncreas bota insulina y la glucosa baja. Y en esa bajada de azúcar, ¿qué es lo que vas a decir? Ay, me siento mal, me duele la cabeza. No sé, tengo que comer algo dulce. Me está llamando a comer algo dulce. Entonces empiezo a hacer esos picos. Esos picos de insulina son los que hacen que se favorezca el acúmulo de grasa a nivel abdominal. Por eso en los regímenes de alimentación te dicen, vas a comer, claro, te dicen no comas carbohidratos simples, o sea, azúcar blanca, arroz blanco, pan blanco. ¿Por qué? Porque esos hacen picos de insulina. Te dicen carbohidratos complejos. Porque, por ejemplo, el arroz integral, el pan integral, porque la glucosa y la insulina te suben así y te bajan así. No haces el pico, ¿no? Entonces, tú cuando tienes una persona, por ejemplo, ¿qué es mejor comer? ¿Pan blanco, pan integral? Pan integral, pero pan integral de verdad, ¿no? ¿No? ¿Arroz blanco o arroz integral? Arroz integral. ¿Por qué? Porque también esa fibra no soluble que contiene el arroz integral, las verduras, también ayuda a reflotar, a proteger la barrera de la microbiota intestinal, ¿no? Y a que predominen los gérmenes intestinales que son favorables, ¿no? Y antiinflamatorios. Exacto. Cuando usted habla, por ejemplo, papá, mamá, escuchas a la doctora que habla acerca de los azúcares simples y los azúcares más complejos, es que el simple es más difícil de quemar y por eso es el que el cuerpo almacena más. En cambio, los complejos son más fáciles de quemar. Entonces, si tú estás en un proceso de dieta, ¿no? Estás siguiendo un nuevo plan, entonces conviene más tener estos. Pero el carbohidrato calóricamente, sea simple o complejo, calóricamente son iguales. La diferencia está en los picos de insulina que secretan. Entonces, tampoco les digo, o sea, yo que tengo hijos pequeños, a mis hijos les gustan los dulces, ¿no? O sea, yo no lo voy a negar, o sea, que toma tu caramelo, o sea, yo no lo voy a negar, porque creo que a todo niño le gusta el dulce, pero tampoco está bien que solamente vivan de dulce, de papita. Es difícil, yo sé, que los niños con TDAH, ¿no? O incluso también los niños con TEA, hay una selectividad alimentaria, ¿no? Sea por textura, sea por sabor, color. Entonces es un reto para los padres, o sea, y ya no funcionan como cuando éramos chicos que te decían, ¿no quieres comer? Pues no comas, pues ya. O venía, no sé, tu papá con la correa, come, ¿no? Eso ya no funciona, porque hacer eso también crea un mal hábito.
O sea, también el que coman a gritos, el que te amenacen, come si no te vas a morir, come que si no, no haces esto, va a crear a largo plazo una relación con la comida que puede derivar en problemas en la adolescencia. Y sobre todo anorexia, bulimia son problemas que se presentan en la adolescencia. Ese predominio de mujeres, no necesariamente solo en mujeres, ese predominio en mujeres. Y generalmente es por una mala relación con la comida. Y ahí lamentablemente, por digo lamentablemente, es porque ahí generalmente cuando vemos anorexia, bulimia, el conflicto es con la mamá. Hay un conflicto con la mamá. Entonces hay algo en esa relación madre-hija que no se resolvió y se está transformando en una anorexia y una bulimia. Entonces ahí algo tan simple como es comer se ha vuelto complejo. Porque también los papás trabajamos, entonces ya no nos sentamos con tanta frecuencia a la mesa a comer. Y cuando nos sentamos a la mesa, a veces estamos que con el dispositivo. Ahora ya, pues ya en mi época, lo más que había, mi papá comía con nosotros, pero lo más que había era el periódico. Pues tú leías tu periódico, ¿no? Entonces yo era todos en la mesa, tablet, celular, iPad, todo. Claro. Bueno, a mí particularmente, es que en el afán que el niño coma, la tratas, ¿no? Lo que era antes la televisión, ¿no? Come frente al televisor, ¿no? Bueno, en mi caso, a mí, por ejemplo, a mí me gusta leer el periódico, pues eso ya es una costumbre, ¿no? Pero a veces mis hijitos me dicen, mamá, come, entonces ya dejo el periódico de lado, ¿no? Aunque sea estar ahí sentada, verlos comer, pues para ellos es importante. Entonces, es cuestión de, es un paso a paso. El primer paso no te va a llevar directamente a tu objetivo, pero es el comienzo, ¿no? Porque a veces uno quiere las cosas ya, ¿no? Tengo 20 kilos de exceso, quiero bajarlos en un mes. No, pues hijito. O sea, y eso también quiero llevar a colación a los papás, ¿no? Sus hijitos, o sea, van a creer a la adolescencia, van a ver puede ver que han engordado, ¿no? O también pues que dicen, ay no, que engordado, porque ya empiezan con eso, ¿eh? En la adolescencia mucho la comparación, el físico, todo. Entonces, van a querer bajar de peso, van a querer hacer dietas estrictas, entonces van a decir, mamá, quiero perder 20 kilos en un mes. O sea, y la impulsividad, la ansiedad los puede llevar a hacer cosas que no son convenientes. Entonces, y justo ahora que me estoy acordando de eso, hay una cosita que justo revisé un artículo hace poquito, solo revisé rapidito, y curiosamente, no sé si se escuchado hablar de los agonistas del GLP-1, se escuchó hablar el Ozempic, bueno, la semaglutida, la tirzepatida. Y algo que me llamó mucho la atención y justo se me apareció, por eso no sé veces que se te aparecen y tú estás, o sea, yo siento que nos escuchan por los micrófonos o nos leen nuestros mensajes, porque justo me apareció ese artículo en mi feed. Y era un artículo sobre esos agonistas del GLP-1 que nosotros ya en el Perú hay y nosotros estamos usando bastante, bueno, yo en mi práctica privada lo uso bastante para ayudar con la pérdida de peso. ¿Son medicamentos caros? Sí. ¿Para qué? Están aprobados pues ya en adultos, creo en mayores de 16 años, no me he fijado bien, pero sí, y ayudan muchísimo con la pérdida de peso y el mantenimiento, y sobre todo también tienen aprobación para hígado graso, disminuyen los marcadores inflamatorios, pero curiosamente este artículo lo publicó una revista de criminología. Cómo los agonistas GLP-1, se hace semaglutida, tirzepatida, disminuyen la impulsividad en criminales. O sea, a mí me llamó la atención y dije, y claro, el comer es un impulso también. Exactamente. Entonces yo decía, como tú me invitaste, yo dije, no encontré un estudio, pero digo, mira, si han visto que disminuye, que han visto que hay una disminución del impulso criminal en pacientes que están recibiendo el tratamiento, podría ser de repente en alguna patología, porque en psiquiatría vemos mucho personas con exceso de peso, tanto por el uso del fármaco, ponte litio, antipsicóticos, ganan mucho peso. Entonces esos pacientes, por ejemplo, entre todo el full de fármacos que nosotros disponemos para bajar de peso, no les podemos dar, por ejemplo, a un chico con TDAH, un joven con TDAH, yo no le podría dar, por ejemplo, fentermina, porque son medicamentos que le van a, o sea, lo ponen en riesgo. A un paciente con depresión no le puedo dar fentermina. En cambio, los agonistas GLP-1 son un grupo de fármacos que, en mi experiencia,
están ayudando bastante. Y justamente una de las cosas que los pacientes me refieren mucho es, doctora, tengo menos ganas de comer. ¿Cómo? Porque sé que debo comer, pero ya no tengo esa cosa de que, porque hay gente que incluso piensa, o sea, se levanta y piensa en qué es lo que va a comer más tarde, o en el dulce que se va a comprar. Y me dice, hasta me ha pasado que o sea, tenían la costumbre, por ejemplo, de todos los días pasaban por un sitio y se compraban su chocolate y seguían su camino, ¿no? Era una rutina. Pero dice que ya con el medicamento y obviamente con el régimen de alimentación, porque nada funciona mágicamente, se pasaban de largo, o sea, ya no tenían esas ganas de comprar, ese impulso. Entonces, eso también yo creo que habría que buscar de repente, si busco más, de repente encuentro algún artículo asociado a eso, pero ya se están abriendo ya un amplio espectro en el manejo de este tipo de pacientes. Y justamente en este tipo de fármacos, al bajar el paciente de peso, lógicamente todos los marcadores inflamatorios bajan. Y si nuestro gran problema es la impulsividad, y este artículo es un artículo nada más, o sea, no es un metaanálisis, ¿no? Sugiere que el agonista del GLP-1 podría modificar ese impulso, sería una cosa pues excelente también. Y doctora, ¿sabe que tenemos a algunos pacientes TDAH ya en etapa, por ejemplo, universitaria? Unos están con una afectación de una fatiga crónica enorme. Chicos que, por ejemplo, te cuentan en la edad universitaria historia clínica adolescente en etapa escolar que te dicen siempre llegaba tarde, me costaba mucho dormir y me costaba mucho levantarme, me quedaba dormido en el colegio, ahora en la universidad quisiera tener cursos un poco más tarde porque realmente quiero dormir en las mañanas, no me levanto con la misma fuerza, esta fatiga me acompaña, soy TDAH, pero Carla, soy delgadito, soy alto, soy delgado y en este tema de la inflamación de bajo grado, ¿se tiene que asociar entonces directamente con la gordura o existen chicos de contextura delgada que también podrían llevar una inflamación de bajo grado? Claro, o sea, la inflamación de bajo grado se relaciona más con la resistencia a la insulina. Eso es, o sea, y la resistencia a la insulina, ¿con qué se asocia? Con la obesidad abdominal. Hay personas que tú las ves delgadas, pero tienen barriga. A nosotros lo que nos interesa es la barriga. Correcto. Pero hay que tener en cuenta justo esto también que te mencioné, la microbiota. Tú puedes ser delgado, pero puedes tener una alteración de la microbiota intestinal por X motivo. De repente recibiste antibióticos, de repente has recibido medicamento por otra cosa por tiempo prolongado, se alteró tu microbiota, hiciste de repente alguna infección severa. O sea, hay muchas causas. Entonces, eso también, por eso la parte de la alimentación hay que corregir. Mucho se habla del omega 3 y el omega 3 sí tiene evidencia, tiene estudios, ¿no? En el cual el uso de omega 3, ¿no? Obviamente nuestro cerebro, o sea, nuestras células son lípidos, son grasa. Entonces, la membrana celular es grasa. Entonces, el omega 3 como antiinflamatorio, como antioxidante, sí se recomienda como parte de una suplementación. Correcto. Sí. Y doctora, ¿el cortisol? Es el gran enemigo del TDAH. Ya, el cortisol, ¿qué es lo que pasa? Sí, claro, cuando uno tiene estrés, eso es real. Cuando nosotros normalmente tenemos que tener cortisol, porque el cortisol ante un estrés, el cortisol responde. Porque si no tienes cortisol, te mueres. Un estrés, el cortisol, ¿qué hace? Te eleva la presión, te eleva la presión, te mantiene los niveles de sodio, te mantiene la glucosa, o sea, necesitas cortisol. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes un estrés muy fuerte o un estrés crónico, obviamente vas a tener teóricamente niveles más altos de cortisol. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros dosamos un cortisol en sangre en una persona con mucho estrés, lo más probable es que ese cortisol salga normal. ¿Por qué? Porque el cortisol tiene ciclos. Primero tiene un ritmo circadiano. Segundo, que el dosaje de cortisol en sangre, nosotros para ver si hay una elevación de cortisol, nosotros tenemos que hacer pruebas dinámicas, ¿no? Que llamamos la prueba de supresión con dexametasona, la prueba con CRH, etcétera. Pero nosotros tenemos que ver en qué contexto vamos a pedir la prueba. Si queremos descartar un síndrome de Cushing, por ejemplo, si queremos descartar una insuficiencia adrenal, en ese contexto, porque en endocrinología nosotros manejamos así, primero los síntomas clínicos, luego el bioquímico y luego
el imagenológico, en ese orden. Entonces, si no tenemos clínica, no podemos correlacionarla con un bioquímico. Entonces, muchos pacientes, por ejemplo, que tienen síndrome de Cushing, su cortisol basal está dentro del rango normal del laboratorio, pero les hacemos el tema de supresión con dexametasona y sale ahí. Entonces, el cortisol se va a secretar también en distintos momentos del día y en qué circunstancia. Lo que pasa, y también hay que tener en cuenta que cuando una persona tiene exceso de peso a nivel abdominal, la grasa abdominal va a hacer que tenga más receptores de cortisol. Entonces, no es que el cortisol, o sea, no es que tampoco a todos los chicos con TDAH tengamos que dosarles cortisol, por ejemplo, porque no. Ahora, una manera de ver inflamación de bajo grado es el dosaje de PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Eso también se piden, los cardiólogos lo piden, los nefrólogos lo pedimos. ¿Por qué? Porque se puede ver en inflamación aguda y justo tiene que haber el famoso contexto, ¿no? Tienes fiebre, ardor al orinar, PCR va a salir alto. Pero no tienes nada de eso, eres obeso, PCR sale alto, que dice, hay inflamación crónica, pero hay. Entonces, también interleuquina 6 se puede dosar, pero no está indicado. Acá en el Perú lo dosan, pero no hay necesidad, porque todo tiene que ser dentro del contexto. Si hubiera que dosar algo en sangre sería el PCR, creo yo. PCR, insulina, glucosa, porque hay personas también que son delgados, pero metabólicamente obesos. ¿Qué quiere decir? El delgado metabólicamente obeso es un grupo de personas que son delgadas, pero cuando tú les haces su dosaje de glucosa e insulina, tienen resistencia a la insulina. Y en esos son fenotipos. Incluso también nosotros tenemos en el ovario poliquístico, nosotros tenemos muchas chicas, la base del ovario poliquístico es la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué tenemos? Y hay varios fenotipos de ovario poliquístico. Bueno, ahora ya no se llama ovario poliquístico, ¿no? Se llama, creo, síndrome metabólico ovárico. No me acuerdo ahorita el nombre, porque ha cambiado el nombre hace poquito. Entonces, hay chicas delgadas, flaquitas. Yo he tenido pacientes flaquitas con una resistencia a la insulina bárbara. Entonces, eso también nosotros tenemos que también discernir. O sea, en medicina no hay algo totalmente clásico. Hay de libro. Claro. De libro encuentras, ¿no? Eso es orientativo, pero las manifestaciones son infinitas. Doctora, justamente habló de la parte basal. Damos nosotros nuestra capacidad para regular, por ejemplo, la calma, si es que tuviéramos un nervio vago tranquilo, un nervio vago trabajando a nuestro favor. Pero en este caso, con un sistema parasimpático ineficiente, anestesiado, ¿de qué manera podemos ir relacionando el tono vagal con nuestro diagnóstico y con la inflamación de bajo grado? Mira, las disautonomías, ¿no? Suelen ocurrir. Por ejemplo, nosotros vemos neuropatía autonómica, ¿no? En pacientes con diabetes, pero diabetes de larga data, ¿no? Son personas que su frecuencia cardíaca se altera cuando cambian de posición, tienen ciertas características en el pie diabético, ¿no? Esas son las neuropatías autonómicas. Dentro del contexto de un TDAH, la verdad no te sabría decir con certeza si tiene alguna relación, porque ahí sí tendría que buscar algo mucho más específico, ¿no? Pero lo que recuerdo de cuando yo estudiaba medicina es que el sistema parasimpático realmente, para que se te dañe, tienes que tener algún tipo de disautonomía y a veces ni te la encuentran. Yo he visto ya unas cuantas veces pacientes que venían a endocrino porque tenían disautonomías, que es síncopes. O sea, salía de cabello, ¡bum!, se desmayaban. O hacían, por ejemplo, sudaban frío, ¿no? Entonces, y no se sabía qué era, pero principalmente pacientes que hacían síncope. Entonces, cuando yo les hacía sus estudios, porque nos los mandaba el cardiólogo, el neurólogo, yo les pedía perfil tiroideo. Y las veces y si les encontraba una alteración del perfil tiroideo, ¿no? Que generalmente era un hipotiroidismo. Y cuando tenía el hipotiroidismo y les trataba el hipotiroidismo, nunca más volvieron a presentar eso. Entonces, que hay una relación, pero eso fue lo único que yo encontré las contaditas veces, ¿no? Pero lógicamente, si uno se pone a pensar, la hormona tiroidea tiene que ver en lo que es manejo de lípidos, manejo de grasas, manejo de tono vascular, manejo de frecuencia cardíaca. Entonces, sí, tiene su sentido, ¿no? Porque a veces en medicina te mandan por una cosa y tú dices, bueno, voy a estudiar esto, a ver qué encuentro, ¿no? Y a veces se encuentra, ¿no? Y a veces no encuentras nada, ¿no? Tal cual. Y a veces hay causas de disautonomía que no encuentras la causa. Y eso es un problema, porque es peligroso para el paciente.
Exactamente, doctora. Y justamente algo que muchas veces cuando trabajamos con las familias en desarrollo al diagnóstico es ir viendo varias variables, porque empiezan desde el proceso, no sé, psicológico, pero de repente les dicen, no, tal vez hay algo metabólico, y de repente van la nutricionista, pero de repente ahora algo más, área de endocrinología, y entonces van explorando un poco más los distintos comportamientos que un TDAH puede tener. Pero justamente algo que está marcando un patrón interesante es esta fatiga crónica, es esta inflamación, es la resistencia justamente a la insulina, porque está haciendo una mirada muy interesante hacia el adulto y hacia un adolescente que ya va a ser un adulto joven y está teniendo un impacto importante. Entonces, el tratamiento multimodal es la opción del futuro. Hay que ver a un diagnóstico completo. Claro, o sea, incluso ya se habla de medicina de precisión, ¿no? Que es mucho más específico, que incluso ya te incluye la evaluación genética y toda esa nota, ¿no? Pero siempre el manejo tiene que ser multidisciplinario, porque claro, tú ves que tu hijo te llama, porque generalmente, no sé si será así, yo creo que es así, en el nido o en el colegio es donde te lo detectan. ¿Sabe qué, señora? Veo que su hijito tiene tal cosa, la psicóloga del colegio opina tal. Entonces al primero viene, creo, la etapa de negación, porque dice, no, mi hijo es normal, no puede tener eso. Pero después ya, cuando te dicen eso, como que tú empiezas a fijarte más, ¿no? En tu casa, ¿no? Pues sí, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo primero, te dijo la psicóloga, lo llevas al psicólogo. Y ahí empieza todo porque creo que es lo que pasa, ¿no? Es toda una procesión, ¿no? Psicólogo 1, psicólogo 2, psicólogo 3, neuropsicólogo, psiquiatra, y después todos te empiezan a mandar con alguien más. De ahí neurólogo pediatra, psiquiatra infanto-juvenil, y ahí empiezas a dar todas las vueltas, toda tu procesión de especialidades, ¿no? Entonces, uno quiere buscar una sola respuesta. O sea, mira, la realidad es de que en medicina, o sea, el que busca encuentra, ¿ya? Así es. El que busca encuentra. Entonces, si te mandan con un especialista es porque están buscando algo en particular. A mí me los mandan, no, ya me acordé, a mí me los mandan principalmente porque nosotros tenemos, en el contexto de adulto, ojo, más en el contexto de adulto, pero también en el contexto de niño, ¿ok? Pero más en adulto. Me los mandan porque la patología psiquiátrica, ¿no? Ansiedad, depresión, borderline, bipolaridad, son patologías que pueden estar asociadas a enfermedades endocrinas. No es la primera vez que lo he visto. Yo he visto, por ejemplo, una paciente que la hospitalizaron en psiquiatría por un brote psicótico. Y cuando se le pidieron, porque dentro del protocolo le pidieron perfil tiroideo, la señora estaba hipertiroidea. Una desregulación bioquímica. Claro. Entonces, corrigiendo el hipertiroidismo, mejoraba. También tuve otra paciente que le estudié. ¿Por qué? Porque ella, a los 30 y tantos, le diagnosticaron trastorno bipolar. Y a mí me pareció raro. Esa me lo comentó. Y dije, pues está medio raro que tengan trastorno bipolar a esa edad, porque usualmente la bipolaridad es entre los 20 y 30. Y a los 30 y tantos, dije, está medio raro eso. Y le pedí por pedir un cortisol post-Dexa 1 y salió que la señora tenía síndrome de Cushing. Entonces, ella tenía valores elevados de cortisol, posiblemente por un tumor que estaba produciendo cortisol. Por eso muchos papás con hijos TDAH, cuando ven esta fatiga crónica y saben de que justamente el ritmo circadiano está relacionado con un cortisol, y si vemos un trastorno del sueño, por ejemplo, como comorbilidad, se sospecha que los chicos TDAH tienen más cortisol o que tienen una situación que no debería darse por las mañanas. Cortisol va para toda la noche, pero si mi hijo está fatigado en la mañana es porque puede seguir todavía el cortisol en la sangre. Es que, ¿qué es lo que pasa? El cortisol a las 8 de la mañana es el punto más alto de cortisol que tenemos. Correcto. ¿Qué es lo que pasa? El mal sueño es la cuestión. El mal sueño, que es algo muy común en el TDAH. Exactamente. Dormir tarde, incapacidad para conciliar el sueño, dificultad para conciliar el sueño. Y tienes que mantener el sueño y tener un sueño profundo. El sueño tiene que ser reparador. Si tu sueño es muy superficial, entonces no vas a tener un sueño reparador. Y por lo tanto vas a amanecer cansado. Entonces la resistencia a la insulina también podría estar relacionada con el tema del mal sueño. Sí, y más cuando el paciente es obeso, porque hacen una apnea de sueño. El apnea de sueño, o sea, tú ves
que el paciente está así y va, ronca así. Y ese ronquido no es que está durmiendo bien, es que está durmiendo fatal. Porque ese ronquido es una expresión de que no está oxigenando bien y hace pausas de sueño, pausas respiratorias. El ronquido es la liberación de esa pausa respiratoria. Entonces, en ese caso, también el dormir es algo que está muy subestimado. O sea, uno dice, no necesito dormir. El dormir es súper importante. O sea, y no solo dormir, un sueño reparador, un buen sueño. ¿Por qué? Porque si tú no duermes bien, si tú no tienes una adecuada higiene del sueño, vas a despertar cansado, no vas a dormir bien, tus músculos no se van a relajar, no vas a consolidar los procesos de aprendizaje del día anterior. Entonces, Se retrasa el metabolismo tal. se enlentece el metabolismo, va a haber una alteración en la secreción del cortisol, de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, claro, los chicos crecen de noche, eso es, pero también la hormona de crecimiento es importante en el adulto también. Aunque ya no crezcamos a lo alto, la hormona de crecimiento, ¿qué funciones tiene? Disminuir la masa grasa, aumentar la masa muscular. Eso hace la pituitaria. Claro, eso hace la hipófisis, la hormona de crecimiento. Entonces, la hormona de crecimiento es importante para nosotros también los adultos. Entonces, todo eso, por eso tienes que dormir bien. Entonces, ahora, ¿cómo dormir bien? Obviamente, bueno, si el problema de sueño es muy marcado, claro, se puede ya hacer algo más especializado, pedirle una opinión a un hipnólogo, un estudio de polisomnografía, qué sé yo. Pero todo comienza con una adecuada higiene del sueño. Entonces, apagar las luces, apagar justamente el celular, ¿no? Que uno se engancha mucho al celular, o sea, ¿no? La diferencia es que nosotros nos hemos enganchado al celular ya de adultos, ¿no? Ya con un cerebro más maduro, ¿no? Entonces, esa enganchada al celular, ¿qué es lo que pasa? Esa pantallita azul a tu glándula pineal. La glándula pineal es la que controla los ciclos de sueño-vigilia. Entonces, a tu glándula pineal le hace decir, oye, la glándula pineal funciona con luz y oscuridad. Si esa pantallita estimula tu pineal y te hace creer que todavía es de día. Por eso es que te dicen, baja, suspende 1 hora antes de dormir la lucecita de tu celular. Entonces tiene que ir una adecuada. Comer, tomar líquido, orinar antes de irse a dormir, acostar. O sea, tiene que haber toda una rutina antes de dormir. ¿Y se puede asociar fármacos? Sí. Que, bueno, en niños adolescentes la melatonina es una de las cosas más usadas. No, por lo menos en niños adolescentes. Bueno, en niños, los ansiolíticos como usamos los adultos, clonazepam, no. Y curiosamente, a veces uno diría, ay, le meto clonazepam en gotas al niño para que duerma. Bueno, para empezar, no es indicación en niños clonazepam para que duerman, ¿ya? Segundo, de que a veces este tipo de fármacos, las benzodiazepinas, en niños pueden tener una reacción paradójica. O sea, en vez de dormirlos, los activa más. ¿Por qué, doctor? Realmente el mecanismo no lo sé, pero sí, incluso mi colega de psiquiatría infanto-juvenil me dice sí. Y en los viejitos también. Los ansiolíticos, en vez de dormirlos, ¿no? Pone más en estado de ser. Claro. Entonces, eso también. Entonces, cualquier tipo de fármaco, obviamente, indicado, pero no le teman al fármaco. El fármaco es una ayuda. Es una ayuda para el paciente y es una ayuda para los papás. Porque yo me imagino que tener un niño con TDAH debe ser mentalmente y físicamente cansado. Bueno, si ya ahora las últimas investigaciones, por ejemplo, con relación al metilfenidato, hablan acerca de los receptores D1 y D2. A veces muchos papás dicen, el metilfenidato no le funciona a mi hijo, y a otros sí, ¿por qué al mío no? Porque tal vez hay más receptores D2 que D1 y eso genera un impacto. O sea, el cuerpo realmente es una máquina que uno tiene que ir descubriendo porque es algo muy personal. Y doctora, ¿es verdad que podrían también existir algunos biomarcadores endocrinos para el TDAH? Así como biomarcadores, el PCR, ¿no? Ese sí, PCR, pero dentro del estudio hormonal, pues sí, ¿no? Tendríamos que ver, obviamente, el dosaje de insulina, el cortisol, dependiendo de la circunstancia, perfil tiroideo, de cajón el perfil tiroideo, porque a veces hay niños que pueden tener un hipotiroidismo y a pesar de ese TDAH que uno tiene mucha energía, pero de todas maneras las hormonas también tienen un efecto a nivel del sistema nervioso. Además, como les digo, recién se está descubriendo mucho. Hasta hace algunos años TDAH no existía como diagnóstico. Simplemente eras niño problema y ya está.
o niño con trastorno de conducta. Ahora es todo un universo mucho más amplio. Entonces, doctora, ¿qué recomendación le podría dar usted a padres con hijos TDAH, nosotros tal vez como adultos TDAH que estamos recién diagnosticados o estamos viendo a universitarios que tal vez tenemos también chicos que han pasado durante su escolaridad sin el diagnóstico, están enfrentando una universidad con un diagnóstico TDAH y están viendo la fatiga crónica, me olvido todo constantemente, mamá, se me hace muy difícil llegar en las mañanas, como le comentaba con algunos chicos a los que les había ofrecido este gran episodio también para que puedan entender, o el mito, ir rompiendo ese mito de solo porque eres gordito, entonces ahí hay una resistencia a insulina, ahí viene a ser un proceso inflamatorio, cuando usted ahorita nos está diciendo que no, puede ser un delgado con una barriguita y puede tener este proceso también. ¿Qué consejo les podemos dar a los padres que están escuchando ahora este episodio? Bueno, primero, paciencia. Esa es la parte más difícil porque se entiende la preocupación, claro que sí. Tal vez la adaptación, ¿en qué sentido? Si, por ejemplo, me dices que es un chico que está en la universidad, ya el hecho que entre... Primero, el diagnóstico de TDAH no es para estigmatizarte, ¿ok? Es un diagnóstico que te va a servir para adaptarte, para comprenderte, para decir... ahora entiendo por qué soy así, por qué me pasa esto. O sea, no es mi culpa, no es mi falta de voluntad, no es que sea un vago. No. O sea, entonces, ya comprendiendo eso, tú también puedes buscar estrategias para superar eso. Porque la idea es que te insertes dentro del mundo, entre comillas, ¿cómo se dice? Neurodiverso es una palabra. Exactamente. Neurodivergente. O sea, que te integres dentro del mundo que teóricamente es neurotípico, ¿no? Que tengas una integración, un desarrollo de todas tus potencialidades. El hecho de que tengas un TDAH no quiere decir que vas a tener limitaciones en tu vida. Hay muchos grados, hay mucha gente y hay mucha gente que ha vivido sin saber su diagnóstico. Yo he conocido colegas que se han enterado recién cuando ya han sido especialistas, ¿no? Entonces, las sugerencias, bueno, primero, un paso a la vez, que eso siempre digo, un día a la vez. No esperan resolver todo de hoy a mañana porque no hay manera. Un día a la vez, una meta a la vez. Segundo, la alimentación. Procurar la alimentación lo más saludable posible y si también se pueden agregar suplementos de omega 3, por ejemplo. Tercero, la evaluación, obviamente la evaluación con nutrición para ver lo que es el tema de peso, talla, ¿no? Para ver corregir algo, la evaluación con endocrino dentro de nuestra especialidad para ver si es que hay algún problema de resistencia a la insulina, problemas con la tiroides, problemas de repente alguna enfermedad asociada con exceso de cortisol, podría ser también, ¿no? Entonces, y obviamente si les han indicado medicación, iniciar su medicación, no se resistan a la medicación, porque con la medicación que les indica un colega de psiquiatría pueden pasar dos cosas, o te va bien o no te va tan bien. Si no te va bien, cuando vuelves a tu control, porque ahí es una nota de prueba y error, ¿eh? Ojo. O sea, no es porque el doctor... ¿Por qué? Porque ella lo llamó la idiosincrasia farmacológica. O sea, no todos respondemos igual a un medicamento. Y a la primera. A veces los medicamentos que te da un colega de psiquiatría tienen su tiempo. Igual en endocrino, cuando damos hormona tiroidea, el efecto no es inmediato. O sea, va a demorar. Así es. Entonces, eso también. Y porque a veces dicen, no, ya el psiquiatra me dio este medicamento, me fue mal, y me dormí y no me fue bien, ya no quiero ir. Y no es así, o sea, es prueba y error. En ese plan van a tener que estar prueba y error. Y no es porque el médico esté mal, a veces cada persona responde diferente, ¿no? Entonces, y lógicamente buscar, y hay una parte, ¿no? Que también lo comentó Julio Velarde, porque yo admiro a ese señor, siempre lo escucho. Doctor. Si bien es cierto, tú tienes que hacer, si tú estás dedicándote a algo académico, dedicarte al académico, pero también tener intereses fuera de lo académico. Eso es bien importante, porque son alternativas que te van a permitir, muy aparte de relajarte, trabajar otras áreas de tu cerebro. Si tú, por ejemplo, estás estudiando ingeniería, todo es número. Pero de repente, como a mí, ¿no? Me gusta pintar, no sé pintar, pero bueno, pinto con mis colores, hago mi scrapbooking, porque ahí estoy desarrollando otras áreas de mi cerebro. Y me hace feliz, entonces hagan algo fuera que los haga. Ya, por último, por ejemplo, a mí me gusta mucho agarrar mi periódico
y sentarme a tomar un café y leer mi periódico. Es algo simple, no tiene que ser algo caro. Pero buscar espacios fuera de lo que habitualmente hacen, ¿no? Y si quieren estar solos, pues estén solos, ¿no? O sea que nosotros como personas también podemos inducir, dependiendo de nuestro ambiente, a incrementar componentes como la serotonina, la oxitocina, que tal vez continúan ayudando a nuestra sintomatología. Siempre recomiendo que tengan un interés fuera de su actividad habitual, porque eso también los hace personas muy completas, más completas. Y doctora, nosotros le agradecemos muchísimo que haya venido al episodio, porque entender que el TDAH no solamente es un concepto de pensamientos, de emociones, como usted dijo, del no puedo, no soy capaz, que los padres entiendan que con nosotros hay una bioquímica, hay un cuerpo, que hay una serie de componentes que nosotros también de manera natural los producimos o en alta o en baja, y que justamente este acompañamiento endocrinológico, el acompañamiento farmacológico, el trabajo multimodal, pues hace que nosotros no solo comprendamos el diagnóstico, sino que como padres podamos tener un poco más de energía, de ganas, de motivación para ayudar a nuestros chicos, comprensión para justamente llevar adelante sus conductas y comportamientos. Y justo estaba también leyendo que en el caso de combinar el metilfenidato con un control metabólico, por ejemplo, una inflamación sistémica se va a ir viendo recién como a las 12 semanas. O sea, también, como usted dijo, la paciencia es algo que también debe acompañar mucho y marcar a la familia. Así es. Doctor, entonces, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Papá, mamá, para nosotros ha sido un lujo poder contar con la presencia justamente de la doctora Magali Chávez, quien ha estado aquí acompañándonos para hablar acerca de la inflamación, justamente de la resistencia a la insulina, de impactos como TDAH, ya sabes, en atención, concentración y, ¿por qué no?, hablar también de glucosa, corteza prefrontal, que realmente es parte de nuestro diagnóstico por el mes del TDAH. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado aquí con nosotros. Y gracias, papá, mamá. Te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, para que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Te dejamos un abrazo inteligente y te deseamos buen fin de semana. Hasta pronto con todos. Gracias, doctora. Gracias.